Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Chile, país minero, un país que está compuesto de personas que muchas veces saben poco o nada de minería. ¿Sabe usted cómo se produce el cobre? ¿Cómo está compuesto el trabajo dentro del mundo de la minería? ¿Cuál es la calidad de los contratos de quienes trabajan en la minería? Si todos son iguales, si tienen distintas condiciones. Son preguntas que nos hacemos en torno a un tema que en teoría deberíamos manejar mucho, pero que sabemos muy poco. Es por eso que hoy día en Panorama 15 vamos a entrar en este tema, a entender un poco cuáles son las demandas en las perspectivas de este nuevo gobierno para el mundo minero. Bienvenidos a Panorama 15. Panorama 15. La voz de las regiones. La semana pasada se levantaron las primeras mediaguas de emergencia en Alto Hospicio tras el terremoto. Ante la experiencia de muchos chilenos en el terremoto del 27 de febrero, los pobladores exigen que esta no sea la medida definitiva y que se cumpla la promesa del gobierno de apoyarlos con viviendas dignas y definitivas. ¿Cómo seguirá el proceso de recuperación de hogares en Tarapacá? Arturo Arévalo nos cuenta. Son 30 casas que tendrán agua y luz independientes, según lo manifestado por el gobernador de la provincia de Iquique este lunes en el sector de las Dunas 1, donde se iniciaron los trabajos de levantamiento de las viviendas de emergencia. Ojalá a final de la semana ya tengamos las viviendas construidas, pero además tenemos que colocar otras cosas, porque no solo queremos poner las viviendas, en los baños, el agua, los cierres, vamos a colocar portones en ambos lugares de la calle para que esto sea una villa, un barrio de emergencia con todas las condiciones, y esperamos que a lo largo de la semana esto ya está más o menos armado y listo. Para quienes decidan no ocupar las viviendas de emergencia y opten por el subsidio, este será de 100.000 pesos para hogares que ocupen casas de familiares, 350.000 pesos para arriendo en la comuna de Iquique y 300.000 pesos para arriendos en la comuna de Alto Hospicio. Ahora, el estudio técnico va a determinar qué tenemos que hacer y usted tendrá la posibilidad de elegir entre la batería de ayuda cuál es la que usted más cree que le conviene, cuál es la que usted cree más que le va a ayudar a su familia. Los subsidios son por 6 meses, renovable un año. Sin embargo, diversas fueron las opiniones de la comunidad afectada ante la reacción de las autoridades en la solución a sus problemas. Un poco tarde, sí, demasiado tarde. Esto se va a demorar un poquito, pero ya hemos tenido tanta paciencia que, bueno, tenemos que seguir esperando, lamentablemente. Yo veo que son muy chicas las medias aguas. Es que nosotros tenemos estamos pensando a dónde guardar nuestras cosas. Por otro lado, en la comuna de Alto Hospicio el avance es notorio. Se vienen levantando más de 20 viviendas de emergencia de las 144, las que están ubicadas en las canchas de la Asociación Canadela, donde el personal de la Fuerza Aérea de Chile trabaja minuciosamente en esta tarea. Sí, son viviendas con paneles y con planchas de zinc y que constituyen una superficie aproximada de 19 metros cuadrados. Y esperamos tenerlas para el 10 de mayo terminadas. La gestión de los subsidios comenzará este miércoles a través de 10 oficinas territoriales distribuidas en la provincia, cerca de los lugares donde se vienen levantando las viviendas de emergencia para la comodidad de los vecinos afectados. En Iquique, Arturo Arévalo, Panorama 15. La Central Unitaria de Trabajadores convocó a un paro regional en Tarapacá para exigir al gobierno mayor rapidez en la entrega de soluciones a damnificados por el terremoto. Este martes se registraron las primeras manifestaciones en la región con barricadas y cacerolazos a poco menos de un mes de ocurrido el terremoto de 8,2 Richter en el norte del país. Según datos del Ministerio de Vivienda, 6.884 hogares quedaron dañados tras el sismo, de los cuales 752 tendrán que ser reconstruidos. La titular de la cartera, Paulina Zaval, agregó que el proceso de reconstrucción comenzará con la reparación de pasarelas y escaleras para luego destinar subsidios a los damnificados. La ONEMI decretó alerta preventiva entre Maule y Los Lagos debido al sistema frontal pronosticado para los próximos días. La zona espera vientos de hasta 80 kilómetros por hora en la cordillera y precipitaciones que van entre 10 y 30 milímetros, por lo que la ONEMI llamó a la población a tomar precauciones. La alerta implica un reforzamiento de la vigilancia de condiciones climáticas, además de la activación del sistema de protección civil con fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia. Estaremos atentos a lo que ocurra en el centro y sur del país.
La contaminación en la Araucanía en época de invierno es ya una historia que conocemos. El asunto es que el uso de las estufas a leña es la alternativa de calefacción más barata, pero a la vez es la que genera un mayor daño al medio ambiente. ¿Cuál es el plan para este escenario? Silvia Payán nos cuenta. Cuando aún no se inicia el invierno, ya se han registrado 2 episodios de alerta en la calidad del aire, situación que reactiva las alarmas en las autoridades y en la población vulnerable, donde el gran tema es, ¿habrá restricción al uso de estufas? Bueno, entendiendo que es muy probable que ocurra una alerta sanitaria nuevamente, es que nosotros estamos trabajando como Ministerio de Medio Ambiente en definir cuáles van a ser los sectores o los posibles sectores que estarían sometidos a alguna restricción. Esto implica definir los polígonos ya existentes o no descartamos sumar nuevos sectores que no han estado o que no estuvieron el año pasado dentro del polígono que se denominó Javiera Carrera. Un problema de cada invierno que lo ha logrado despertar a los movimientos sociales en la zona. Ha habido intentos incipientes de generar un movimiento que permita justamente mover las bases y de alguna forma generar cambio. Pero lamentablemente no han trascendido, han durado un par de días mientras dura el invierno, por ejemplo, y no pasa más allá. Por lo tanto, hoy día lo que queremos nosotros a través de la información técnica que nosotros podemos entregarle a los dirigentes sociales, demostrarles que efectivamente se puede y que no podemos seguir esperando que las autoridades sigan tomando la decisión entre 4 paredes. Apatía y falta de compromiso ciudadano que se busca revertir con los diálogos que a partir de mayo instalará el gobierno en la zona. Y lo que pretendemos a partir de mayo es generar diálogos participativos con la ciudadanía para que se empoderen de este tema. Pero un diálogo participativo donde no solamente esté el tema de la restricción, mayor o menor, sino que esté también el tema de la concientización de la necesidad de generar espacios libres de contaminación. Alerta sanitaria, nuevos barrios en el área de restricción de uso de estufas y la actualización del plan de descontaminación son parte de las acciones que las autoridades regionales instalarán para sacar a Temuco del negro listado de ciudades contaminadas del mundo. Para Panorama 15 fue el informe de Fernando Recondo y Silvia Payán. Y en esta semana que celebramos a los trabajadores, los incansables trabajadores de nuestro medio asociado en los diarios ciudadanos de la red Mi Voz nos traen sus titulares. El nortero.cl nos cuenta que hay una preocupante noticia porque continúa la matanza indiscriminada de vicuñas en el altiplano de la región de Antofagasta. A mediados de marzo, 22 de estos animales fueron hallados muertos en el sector altiplánico de la provincia de Calama. Por estos días, nuevamente, personal de la CONAF realizó el lamentable hallazgo de otros 29 auquenios asesinados. Los matan para vender su piel. El llamado de las autoridades es a denunciar estos actos y entregar cualquier antecedente que ayude a encontrar a los responsables. Esta es una buena noticia. En Linares dan inicio a la inscripción para empleos de emergencia. Hasta el miércoles 7 de mayo los linarenses podrán inscribirse para acceder a este beneficio. El objetivo es paliar de alguna manera el alto desempleo que se genera en la comuna en los meses de invierno y otorgarle una oportunidad a todas esas familias que se ven afectadas por estas elevadas tasas. Los requisitos para postular los puedes revisar en elamaule.cl. Mientras, en Magallanes, autoridades, en el marco del cumplimiento de los 50 compromisos para los primeros 100 días del gobierno de Michelle Bachelet, llaman a la comunidad a participar de un diálogo sobre la tenencia responsable de mascotas. La iniciativa tiene como objetivo recoger la opinión de la gente que tiene sobre dicha problemática para de esta forma involucrarla en las decisiones que se tomen. Revisa más informaciones en elmagallanews.cl. Participa en tu ciudad. No hay otra forma de cambiarla para que sea como tú la sueñas. Vamos a una pausa y volvemos con más Panorama 15. Panorama 15. La voz de las regiones. Panorama 15. La voz de las regiones. Estamos hoy, por no ser menos, con el dirigente de la Confederación Nacional del Cobre, Cristian Cuevas, muy conocido por todos nosotros, pero no queremos hablar de lo que es natural, que son las movilizaciones que se esperan para el 1 de mayo, sino que queremos hablar del sector minero, queremos hablar de los problemas del sector minero, de la naturaleza del trabajo de las personas que trabajan ahí, etcétera. Así que bienvenido, Cristian, gracias por estar en Panorama 15. Muchas gracias a ustedes y aquí estamos, ¿cierto?, para conversar de los otros temas que también son tan necesarios en este debate nacional con respecto al mundo del trabajo. Cristian, nosotros tenemos hoy día al mundo del norte, el mundo minero golpeado por un terremoto. La visión que el país tiene respecto del mundo minero es que son los ricachones del sistema.
porque es donde se genera la plata y finalmente todos nos enteramos mucho de los bonos que paga Codelco, pero hay muchas naturalezas distintas en el trabajo que se genera en torno a la minería. ¿Cuáles creen ustedes que son los temas clave a abordar en este gobierno de los próximos 4 años que vienen? Bueno, primero que nosotros creemos que tenemos que avanzar propiamente la descentralización, de una descentralización y generar más poder para las regiones. Y eso no nace desde la perspectiva de uno, sino más bien desde la configuración de amplios movimientos sociales que han ido convergiendo entre el mundo de los trabajadores, donde la Confederación de Trabajadores del Cobre es uno más, donde nuestros alcaldes han liderado ese movimiento tanto en Tocopilla como en Calama y en toda la región del norte. Se ha plantado un solo norte como un objetivo político cuya finalidad es poder reparar, ¿cierto?, el abandono y el daño que estas mismas riquezas generan grandes utilidades, pero obviamente mantienen condiciones de pobreza o de abandono y cuestiones que hoy día... ¿En qué ámbito abandono? Abandono, por ejemplo, en infraestructura, abandono que el hospital de Calama, por ejemplo, no ha sido terminada su construcción, abandono con respecto al tema de la vivienda, la cantidad enorme de migrantes que viven en una situación de desamparo permanente, o la situación de ciudadanos que se desplazan a la zona norte, ¿cierto?, trabajadores y familias, que obviamente están en una condición que desde el punto de vista nuestro no generan dignidad, y nosotros tenemos que bregar porque el Estado, porque las empresas, porque todos paguen, ¿cierto?, lo que es necesario para poder desarrollar una política de protección tanto en infraestructura, en salud, educación y vivienda, y eso tiene que ver con los tributos, y que las empresas tributen en las regiones mineras, pero también pensando en un proyecto nacional de país. No tan solo, ¿cierto?, como algunos dicen que los trabajadores del cobre o los trabajadores mineros estamos en condiciones distintas a la mayoría de los trabajadores en términos de salario y derechos, pero eso han sido conquistados también en largas batallas, y decir claramente que la mayoría de los trabajadores, más del 2/3 de los trabajadores en la industria minera son trabajadores precarizados subcontratistas. Y claro, y con extenuante jornada de trabajo, alejado de sus familias, y que va generando una situación de problemas que tiene que ver con la vida familiar, la vida social, y con los efectos negativos que este propio modelo genera. Avancemos ahí en 2 puntos. El primer punto, cuando ustedes quieren tener ciudades mejor desarrolladas, con una infraestructura, con salud, con educación, ¿la expectativa es que el mundo minero pudiera efectivamente vivir en el norte? Bueno, nosotros esperamos que uno tiene que generar un sentido de pertenencia donde desarrolla su trabajo. Con el territorio. Y donde genera, ¿cierto?, también su relación familiar. Pero hoy día eso no se está desarrollando, está bajo amenaza permanente. Y eso requiere efectivamente que las mineras, por ejemplo, en la propia reforma tributaria propuesta por el gobierno, ¿cierto?, no se tocó a las mineras, no se tocó, ¿cierto?, el tema de la tributación, y donde generan los principales caudales que permitiría resolver tanto las necesidades de las regiones como también de la demanda social de nuestro país. Entonces yo creo que en ese sentido, por lo menos lo que uno ha intercambiado con los actores principales de nuestras regiones del norte, es que se va a seguir manteniendo activo ese movimiento, el movimiento social, demandando. Valoramos la propuesta, ¿cierto?, de descentralización que el propio gobierno ha planteado, pero también tenemos que ver cómo se incorporan los elementos que de la región estamos demandando. Avancemos otro poco por la línea de compartir, ¿verdad? Estamos en una época donde parece ser clave el término de colaboración. Los movimientos necesariamente se han ido uniendo y han ido enlazando sus demandas para generar una mayor capacidad de negociación. ¿Cómo ustedes, como representantes del sector más rico en el fondo, o donde más plata finalmente se mueve, solidarizan con otros movimientos o se hacen cargo también de otros trabajadores? Lo digo principalmente porque no es lo mismo trabajar en una fábrica de plásticos que trabajar en el cobre de Chile, que es el sueldo de Chile, que es un símbolo, ¿verdad? O sea, ¿cómo ustedes se hacen cargo de ser trabajadores de ese símbolo? A ver, primero nosotros creemos que ojalá pasemos de lo simbólico a hechos concretos, de que efectivamente la riqueza minera quede en nuestro país, para la felicidad de todos y todas, para el bienestar de tantos trabajadores a honorarios, tantos trabajadores precarizados que están en la retail, que están en las salmoneras, que están en las forestales, las propias estas grandes industrias, los 3 ejes principales de nuestra economía, la industria forestal, la industria salmonera, la agroindustria, deberían pagar royalties también en las regiones donde desarrollan sus procesos productivos, porque las condiciones de pobreza que vive Curanilahue,
las condiciones en que quedan también en la 10ª región en función de los procesos productivos salmoneros, el daño, los impactos negativos que esto tiene. Finalmente eso nos genera, ¿cierto?, ni un mejor vivir para las comunidades y trabajo más digno. Por tanto, en el caso nuestro como confederación, hemos generado esa relación social con los trabajadores, y a mí en lo particular como dirigente de la confederación, también con nuestro presidente, que hoy día es Manuel Ahumada, ¿cierto?, hemos desplegado nuestro esfuerzo de cómo vamos articulando esa relación social. Por eso también estamos trabajando con organizaciones como la Ranquil, como Anamuri, para ir en camino de la vía de la soberanía popular, la vía de la soberanía de los pueblos. Trabajamos con la CONFECH, con los estudiantes secundarios, en la idea de poder ir generando convergencia del mundo social y político. Nosotros nos planteamos en el proyecto de los trabajadores, en el proyecto de transformación social. Porque si nosotros no estamos en las decisiones políticas de los gobiernos, en tanto de influir en los gobiernos, en los que legislan, ¿cierto?, la verdad que las apuestas van a ser no en favor de los intereses nuestros. Y ahí nosotros tenemos que marcar la ruta, la hoja de ruta, y pensando, ¿cierto?, que aquí tenemos que poner énfasis en las propuestas desde las regiones, en alianzas con los distintos sectores, pero también pensando en sectores que obviamente no tienen esa fuerza, ni esa capacidad, ni de organización, ni de movilización, y por tanto nosotros estamos siempre planteando que los trabajadores recuperemos esa vocación de poder. Hay un sector que termina siendo clave, sobre todo en un país como Chile, que es el sector empresarial. ¿Cuál es tu sensación como dirigente y con mucha experiencia en negociaciones respecto de la actitud que este mismo sector ha tenido en estos últimos 5 años? ¿Sienten ustedes un cambio en la actitud del empresariado respecto de los trabajadores o para atender este tipo de negociaciones y demandas? Yo creo que lamentablemente el empresario, el gran empresario de nuestro país, las transnacionales, la verdad que no son generosas. Y solamente ellos, de alguna manera, resuelven ciertas demandas en función de la fuerza que los trabajadores podamos influir con grandes movilizaciones. Es decir, que hace una semana atrás la Confederación de Trabajadores del Cobre logró un acuerdo con Anglo American por primera vez que permite derechos que ya habíamos ganado en las luchas del 2007-2008 en Codelco, pero después de 7 años. Y ¿por qué tenemos que nosotros forzar esa acción, ¿cierto?, que podría ser a través del diálogo, la conversación, y que permita generosamente resolver un tema dramático que viven los trabajadores tercerizados subcontratados? Pero logramos ese acuerdo. Pero ese acuerdo siempre se trata de simular que el acuerdo no fue con Anglo, que no fue con Codelco, que las negociaciones tienen que ser privadas, no visibilizadas. O sea, estarnos mintiendo. Yo creo que en nuestro país tenemos que avanzar hacia la negociación sectorial, ramal, que permita efectivamente derechos plenos a la negociación colectiva, con derecho a huelga efectiva, y no esta cosa que es una performance, ¿cierto?, una instalación que pareciera que estamos demandando que tenemos derechos, porque aquí tenemos que también avanzar y homologar derechos a los trabajadores. Porque ¿qué hacemos con los miles de trabajadores en el retail? ¿Qué hacemos con los miles de trabajadores honorarios que trabajan para el Estado? Y que obviamente el Estado debería ser el primero que corrija esa situación dramática de los trabajadores. Entonces esos son temas que desde el punto de vista nuestro, en Chile, cuando van los empresarios, los gobiernos a Ginebra en junio, y vamos los trabajadores también, se hace una instalación de que estamos avanzando en esos derechos, pero se cruza la cordillera y la verdad que se olvida de poder instalar ese diálogo tripartito, pero en avances significativos, y avanzar hacia una nueva institucionalidad laboral. Brevemente, así, la palabra es sí o no. En 5 años atrás, hasta hoy día, ¿la actitud de la empresa ha cambiado, sí o no? Aunque sea mínimamente. Se ha resistido a los cambios y se ha resistido a reconocer las condiciones mayoritarias de los trabajadores que están en condiciones de indefensión y falta de derechos. Ya. Avancemos ahora por tú como militante comunista apoyaste el gobierno de Michelle Bachelet. Este gobierno está empezando, ha hecho muchas promesas. ¿Cuál es la sensación y la expectativa que tienen de que esas promesas efectivamente se cumplan? ¿Y cuál sería la guindita perfecta para que tú sintieras que tu voto fue bien emitido? Bueno, yo soy parte y adhiero al gobierno de la nueva mayoría de Michelle Bachelet. Creo de que sería importante desde la experiencia y desde lo que nosotros representamos, que generara siempre una mayor sintonía con los trabajadores y los movimientos sociales. Si la presidenta efectivamente hace ese giro en función de reconocer, y yo creo que está dando esas señales, pero falta también creo que hay que tener mayor decisión política de poder avanzar hacia ese objetivo,
creo que vamos en el camino correcto. Ahora bien, también entender que el movimiento sindical tiene autonomía e independencia política cuando, y en este caso ahí asumo mi responsabilidad como dirigente sindical, no vaya en ese camino, tenemos el legítimo derecho a movilizarnos y a expresar nuestro descontento. ¿Un gesto sería, por ejemplo, atender a través de la reforma tributaria el asunto del royalty? Bueno, yo creo que debería incorporarse en nuestro país este tema ausente que tiene que ver con el royalty a las mineras y dar señales concretas que éstas tributen en nuestro país. Porque aquí no puede ser que las mineras, que en cualquier lugar del mundo, en Australia, en Estados Unidos, en Europa, ¿cierto?, o en África, pagan esos royalties. Y en nuestro país no se puede generar ese debate. Y lo que nosotros necesitamos, esos recursos frescos, y no tan solo de la reforma tributaria que hoy día se están planteando, sino estos recursos que son mayores, ¿cierto?, para permitir, ¿cierto?, poder resolver los temas endémicos de nuestro país. No se sostiene una sociedad basada en condiciones de desigualdad. Y la primera desigualdad tiene que ver con efectivamente avanzar hacia la negociación colectiva para disminuir la brecha de la desigualdad y también que los que no tributan, y en este caso la renta minera, en este caso la industria minera y el cobre de las transnacionales, obviamente se generarían condiciones distintas en nuestro país. Hay un tema, una externalidad propia de la minería que es el impacto ambiental. Es inevitable y ahí tenemos una demanda creciente e inagotable por derechos de agua y por quedarse con más agua para poder generar mejor producción y también por energía. Tenemos, acá estuve a mencionar el caso de Tocopilla, hay un montón de regiones que pagan esos costos permanentemente. ¿Cuál es la postura que tienen los trabajadores en general respecto de las políticas medioambientales? Mario Marcel planteaba en uno de sus artículos que es necesario avanzar hacia políticas mucho más verdes, donde las matrices se compongan de una forma diferente, como los países desarrollados, digamos. Bueno, nosotros desde la Confederación de Trabajadores del Cobre nos hemos planteado hacer un camino hacia la nacionalización de las aguas. O sea, que sea cierto un bien social y que esté bajo la administración del Estado. Y también, sin duda, que los proyectos de expansión minera generan impactos negativos en las comunidades. Pascualama, ¿cierto?, la situación que viven nuestros vecinos, amigos, ¿cierto?, que hemos acompañado en Freirina, en el Valle del Huasco. En los Andes, el proyecto 244, ¿cierto?, con respecto al proyecto de expansión minero aquí en Andina y los impactos que podría tener en las comunidades. Y ahí yo creo que los trabajadores tenemos que jugar un rol. Porque una cosa que nosotros necesitamos del empleo en función, ¿cierto?, para poder satisfacer las necesidades de nuestras familias, pero también tenemos la responsabilidad social y política de generar ciertas alianzas con quienes se ven afectados por estos proyectos y por tanto yo creo que muchas veces son las mismas familias que somos las mismas familias porque sectores. Nosotros habitamos en esos cordones poblacionales, ¿cierto?, y habitamos en esos entornos. Y finalmente somos los trabajadores y nuestras familias los que viven los efectos negativos. Entonces ahí yo creo que falta un mayor diálogo y de responsabilidad política por parte de las empresas y también de un Estado que se preocupe de esa situación que se vive en las comunidades. Entonces yo creo que ahí la verdad nosotros también tenemos que hacer nuestra propia comprensión a los trabajadores de entender que aquí no podemos estarnos nosotros disputando entre ciudadanos o habitantes de un mismo territorio en función de un proyecto y generando una disputa que finalmente no la hemos provocado nosotros, lo provoca el capital. Y eso nosotros tenemos que ponernos de acuerdo porque necesitamos del trabajo sin duda, con dignidad, con derecho, con protección, pero también necesitamos proteger a nuestras comunidades. Entonces ese camino tenemos que buscar cómo convergen y cómo cierto efectivamente se van generando políticas pública y sobre todo donde nosotros podamos decidir, porque no sacamos nada con crear distintas comisiones. Si en esas comisiones no estamos los actores sociales, y ese es el gran ausente, porque para tecnócratas y técnicos tenemos muchos, pero falta la voz decidida de los ciudadanos y ciudadanas en las comisiones de expertos. Cristian, se nos acabó el tiempo, el tema medio ambiente nos queda así pendiente, tenemos que volver a juntarnos, pero agradecemos mucho que estés aquí en Panorama 15. Muchas gracias a ustedes y gracias por invitarme. Hasta aquí llegamos en este capítulo, tratamos de meternos un poco más en el tema particular del sector minero, que a veces para los que estamos en el resto del país y no trabajamos en ese sector, nos cuesta entender las distinciones que tiene el sector, cómo están compuestos, cómo están sus trabajadores y cómo hay trabajadores que efectivamente están en muy buenas condiciones, pero otros que no necesariamente tanto. Esperamos que haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo capítulo.
Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.